Buenas tardes. Comenzamos la sesión del Pleno Ordinario de 30 de noviembre de 2016. Empezamos por el primer punto del orden del día, el expediente 992/16, la aprobación del acta anterior del Pleno 18 de noviembre de 2016. Si hay alguna aclaración o matización al acta por alguno de los portavoces, pues queda aprobado. Segundo punto del orden del día, el expediente 62/16, presentación de reclamación frente a la Dirección Facultativa por la ejecución de obras no contempladas en el proyecto original, así como obras defectuosamente ejecutadas que se recepcionaron sin que procediera y finalmente obras certificadas y no ejecutadas. Paso la palabra al concejal de área, al concejal de Deportes, Abelino Rodríguez. Sí, buenas tardes a todos. Traemos hoy a este pleno la presentación de esta reclamación frente a la Dirección de Obras por la ejecución de obras no contempladas en el proyecto original, así como de obras defectuosas ejecutadas que se recepcionaron sin que procediera dicha recepción y finalmente de obras certificadas y no ejecutadas. Para hacer un poco de historia, comenzamos este ayuntamiento, empezó a construir un pabellón polideportivo en Requejada por la empresa Goes, que lo abandonó. A partir de ahí, en el pleno celebrado el 6 de noviembre del 2012, se encargó a la arquitecta municipal la redacción de un proyecto en el que se determinen realmente las unidades de obra pendientes de ejecución del pabellón. Como consecuencia de dicho encargo, la señora Emilia Peña, que es la arquitecta municipal, elaboró un informe previo sobre el pabellón con fecha 25 de febrero de 2013, en el que se recogían las obras sin ejecutar a la resolución del contrato, las obras certificadas y no ejecutadas y las obras certificadas que no procedían a recibir, cuantificándose estas tres partidas en un total de 644.358,51 euros. Pero es que además, a partir de esta fecha quedaban otras obras pendientes, por lo que el Pleno también encargó la redacción de un proyecto que recogiera las mismas y que ha servido de base para la determinación del edificio. Por otra parte, ante el Tribunal de Cuentas, se sigue procedimiento de reintegro por alcance de 400.021,12 euros, de los cuales 324.021,80 son por obras que no debieron recepcionarse y 75.999,32 por obras certificadas y no ejecutadas. Bien, posteriormente, la arquitecta, de las obras certificadas que no procedía a recibir por no estar ejecutadas de forma completa o por presentar defectos, se cuantificó de estos 400.000 en 324.021,80. Bien, pues luego, durante la ejecución del proyecto de terminación del pabellón de Requejada que ha hecho posteriormente, se ha podido aprovechar parte de estas obras, por lo que el importe a reclamar en vez de 324.000 son 294.254,58 euros. Bien, posteriormente, como hemos dicho, y una vez puesto en funcionamiento la instalación, se han efectuado una serie de deficiencias que, según consta en el informe de la arquitecta, un informe complementario, asciende a la cantidad de 54.554,44,50 euros. Por lo tanto, los daños y perjuicios ocasionados ascienden a la cantidad de 531.664,40, importe que deberá reclamarse mediante procedimiento judicial con arreglo al desglose siguiente. Obras certificadas y no ejecutadas, como hemos dicho antes, 75.999,32. Obra certificada que no procede a recibir, aquí ha sido donde donde hemos variado la cantidad, 294.254,58. Partidas no previstas, 106.865 y posteriores deficiencias, 54.544,50. Este es el valor que hemos dicho anteriormente de 531.664,40. Pues bien, visto por la resolución de alcaldía número 48 del 21 de enero de 2016, se designó letrado y procurador para la asunción de los intereses de la corporación para el ejercicio de acciones dirigidas a la exigencia de responsabilidades y resarcimiento por daños y perjuicios ocasionados al ayuntamiento por la dirección facultativa de la obra del pabellón de Requejada. Por lo tanto, considerando los dispuestos los artículos tal y tal de las reglas reguladoras, tal, es por lo que traemos a este pleno el siguiente acuerdo. Primero, aprobar el ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación
en materia de competencia plenaria, en este caso para la exigibilidad de los daños y perjuicios ocasionados por la dirección facultativa de la obra del pabellón de Requejada por un importe de 531.664 euros. Y segundo, designar para dicho ejercicio de acciones judiciales y administrativas al despacho de abogado de Luis Revenga y como procurador don Carlos de la Vega Azas Porruga. Nada más. Gracias. Felipe. Bueno, yo, la verdad, como de este asunto ya se ha hablado tanto, en tantas circunstancias, en tantos sitios, y como no soy capaz de aportar nada nuevo que no se haya aportado y se haya hecho ya, pues voy a dejar correr el turno. Gracias. Julio. Bueno, muy buenas tardes. Pues ratificar lo que se dijo en la comisión, un expediente que inició la legislatura pasada a raíz de que la empresa contratista GOES, en este caso, dejó las obras del pabellón polideportivo y piscina de Polanco, fruto de las cuales los servicios técnicos del Ayuntamiento, a través de la arquitecta, realizaron el informe correspondiente, y es donde se vieron todas las deficiencias objeto y del informe, y otras posteriores que, como consecuencia de esas deficiencias que se vieron, se encargó un proyecto complementario para finalizar las obras del pabellón y la piscina mediante una encomienda de gestión a Traxa, y que posteriormente se pudieron comprobar, como aquí bien se reflejan, obras con posteriores deficiencias que suman a las 3 partidas presupuestarias que ya teníamos conocimiento fruto a ese informe. Por lo tanto, si existen responsabilidades desde el punto de vista, en este caso, de la dirección de obra, como aquí se manifiesta, o cualquier otro tipo de responsabilidades para salvaguardar los derechos, en este caso, de la Administración del Ayuntamiento, pues estaremos de acuerdo que se siga adelante por el procedimiento. Y esto incluso pues hace pensar a más, porque yo creo que cuando se puedan en algún momento adjudicar obras cuyos proyectos o direcciones partan por técnicos externos, no quita para que también por parte de los servicios técnicos, y estoy hablando a medio plazo o en un futuro, si esto se procediera, vigilaran desde el punto de vista, porque no solo ha podido ocurrir en esta obra de una gran cuantía, sino también pueden ocurrir en obras de menor cuantía en el cual puedan existir deficiencias y que vayan en contra de los intereses municipales. Es una reflexión en alto que hago aquí, y que por lo menos también por parte de los técnicos municipales pues pueden velar a través de los intereses del propio ayuntamiento. Lo que hoy nos ocupa, pues por supuesto, estar de acuerdo, como ya estuvimos de acuerdo por unanimidad cuando se inició un expediente allá en el año 2012, y que por lo tanto se pidan en este caso las acciones, inicien las acciones judiciales para saber si existe esa responsabilidad por parte de la dirección facultativa. Gracias, Julio. Segundo turno. ¿No? Bueno, pues por finalizar, se trata aquí de una reclamación que ya llevamos varios plenos hablando de ella. Finalmente, recalcar que se añaden unas posteriores deficiencias por importe de 54.544,50 que se han detectado a partir de la adjudicación de la gestión de servicios del pabellón de Requejada en el mes de julio, y que en los trabajos de preparación para ponerlo en marcha el 1 de septiembre de 2016 se han observado una serie de deficiencias. Según los servicios técnicos, lo reclamable y defendible en juicio son 54.544,50 euros de esas deficiencias, si bien asciende a bastante más del doble la inversión que realiza el ayuntamiento, con otras imprevisiones que, sin embargo, desde el punto de vista técnico y jurídico se nos ha asesorado que no es reclamable en juicio, pero asciende a mucho más de estos 54.000 euros, lo que lleva invertido el ayuntamiento, y como ya se ha informado en comisión y en junta de portavoces, de la inversión que desde julio del 2016 hasta 1 de septiembre y posteriores fechas se ha venido invirtiendo por el ayuntamiento en la obra del pabellón de Requejada. Recalcar que desde un principio que estos hechos, al final de los errores se aprende, errores lo digo en sentido genérico, sin asignarlos a nadie, y sí que es cierto que quizá
tienen que estar más pendientes los servicios técnicos del ayuntamiento y no tanto los externos de este tipo de obras, y sobre todo cuando la cuantía de la inversión por parte del ayuntamiento es tan alta. Como he dicho, de los errores se aprenden, y tanto en obras de esta cuantía como en otras de menor cuantía, los servicios técnicos del ayuntamiento, que para eso están, estaremos, al menos desde el punto de vista de este equipo de gobierno, para eso están los servicios técnicos, y todo aquello que se pueda realizar desde estos servicios y no externalizar, se realizará de conformidad con el criterio de este ayuntamiento, de este equipo de gobierno. Sin más, pasamos a la votación de este punto del orden del día. ¿Votos a favor? Pues queda aprobado por unanimidad. Pasamos al tercer punto del orden del día, que son los informes. En este caso, informe de intervención, el expediente 884/16, relativo a la morosidad del tercer trimestre, el expediente 885/16, del primer trimestre también, tercer expediente el 886/16, ejecución del tercer trimestre, y el expediente 964/16, coste efectivo de los servicios. Todo ello ha tenido acceso todos los concejales de la corporación a través del sistema Gestiona. El cuarto punto del orden del día son las resoluciones de la alcaldía, que van del número 473 a la 590 de 2016, que también todos los concejales de la corporación han tenido acceso a las mismas, y en este punto, si hay alguna resolución que se necesita alguna pregunta, aclaración o matización a la misma, es el momento de realizarlo. Si alguno de los portavoces quiere realizar alguna aclaración. ¿No? Bien, pues pasamos al quinto punto del orden del día, que son las mociones. Se han registrado dos mociones con fecha 29 y 30 de noviembre. Pasamos ahora no sé si es necesario la votación de la urgencia por alguno de los portavoces, si se opone al debate ordinario, o hay necesario la votación de la urgencia. ¿No? Bueno, pues por orden de registro, la primera moción es con el registro 3354/29, 1116, moción del Grupo Regionalista, alegaciones y sugerencias sobre el anteproyecto de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria. Si bien la moción ha sido presentada por el portavoz del Grupo Regionalista, Avelino Rodríguez Muriedas, en este momento asumo yo la palabra como portavoz del Grupo Regionalista en esta moción. Ante el anuncio por parte del Gobierno de Cantabria de la apertura del proceso de información pública del anteproyecto de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria, y considerando que el texto presentado pudiera ser contrario a los intereses de los vecinos de Polanco, solicitamos al Pleno del Ayuntamiento que presenten la siguiente alegación antes de la finalización del plazo de exposición pública el próximo 15 de diciembre. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de la ley, se sustanciará una consulta pública a través del portal web de la Administración competente, en el que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de: A. Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. B. La necesidad y oportunidad de su aprobación. C. Los objetivos de la norma. D. Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. Al amparo de esta resolución, y una vez que el Gobierno de Cantabria, a través de la Dirección General de Urbanismo, dependiente de la Consejería de Universidades, Investigación, Medio Ambiente y Política Social, ha puesto en marcha el proceso de participación en relación con el anteproyecto de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria, presentamos las siguientes alegaciones y sugerencias. Pasados ya 15 años desde la aprobación de la Ley 2/2001 de 25 de junio de Ordenación del Territorio y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, y tras sus numerosas modificaciones, compartimos la necesidad de actualizar un texto fundamental para el desarrollo de los municipios de Cantabria. Entendemos que el objetivo de la nueva ley debe ser dar respuesta a las nuevas necesidades detectadas en estos años, corregir los defectos y mantener aquellos aspectos que han supuesto un beneficio para los habitantes y los territorios de nuestras comunidades autónomas, de nuestra comunidad autónoma. La problemática del mundo rural de Cantabria no es la misma que la de los espacios urbanos. Las necesidades de los pequeños municipios, los medios de las administraciones locales, las posibilidades de desarrollo económico, las exigencias de los vecinos de los núcleos rurales son diferentes y deben verse respetados y reconocidos en la regulación que del territorio y el urbanismo realice el Gobierno de Cantabria.
Es por ello que, una vez analizado su contenido, consideramos necesario que la nueva ley dé una respuesta más directa, adecuada y efectiva a las siguientes cuestiones. Primero, se deberá reconocer la singularidad de los municipios de menos de 5.000 habitantes como pequeños municipios a los que se deberá prestar especial colaboración para la elaboración de todos sus instrumentos de gestión territorial y urbanística. La colaboración no será solo económica, sino también técnica, creándose equipos de trabajo coordinados por el Gobierno que trabajen en dar respuesta a las demandas de los pequeños municipios. En segundo lugar, se deberá reducir los procedimientos y trámites urbanísticos y medioambientales, especialmente los referidos a los procesos de aprobación y modificación de los planes generales de ordenación urbana, planes especiales de suelo no urbanizable y resto de instrumentos de planeamiento. La nueva ley deberá incluir un procedimiento de tramitación simplificada de estos planes que evite que la tramitación de cualquiera de ellos pueda extenderse más allá de 12 meses. Tercero, debido a las necesidades de asentamiento de la población rural, al desarrollo económico de dichas zonas y tomando como referencia la experiencia adquirida en los últimos años, se deberá mantener la disposición transitoria novena de la actual Ley 2/2001 en la redacción y con el contenido de la reforma operada por la Ley 3/2012 de 21 de junio, facilitando las construcciones de viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable o rústico, así como las construcciones o instalaciones vinculadas a actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo rural, con las limitaciones y reglas actualmente existentes en la legislación de Cantabria. Cuarto, con el fin de garantizar la seguridad jurídica en la gestión urbanística, entendemos que la ley deberá fijar los parámetros de densidad, edificabilidad y ocupación, tal y como lo hace el actual artículo 38 de la Lotrusca. Asimismo, no deben incluirse en la norma compensaciones de carácter urbanística vinculados a mejoras en la calificación energética, ni se deberá anticipar la edificación de ningún tipo de construcción antes de la finalización de cualquier tipo de nueva gestión urbanística. Quinto, para facilitar los procesos de realojo y retorno a aquellos municipios en los que se lleven a cabo actuaciones urbanísticas que requieran de la utilización de los citados instrumentos, la nueva ley deberá incluir al menos todos los contenidos de la Ley 3/2016 de 28 de octubre. Por lo expuesto, se propone la aprobación del siguiente acuerdo. El Pleno del Ayuntamiento de Polanco acuerda formular la alegación expuesta antes de la finalización del periodo de alegaciones que finaliza el próximo día 15 de diciembre de 2016 en el proceso de información pública del anteproyecto de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria, facultando para ello a la señora alcaldesa. Una vez expuesto el contenido de la moción, paso la palabra a los portavoces de los grupos. Felipe. Perdona, Rosa. Como en el fondo las dos mociones yo creo que tienen el mismo fondo, si os parece, con independencia de la votación, que procedamos a leer la moción nuestra, porque al final el debate entiendo yo que va a ser el mismo, ¿vale? Si nos parece mal y al final... yo por mi parte no hay ningún problema. Además hay un punto en común de las dos mociones, el punto 3. Pues, de acuerdo, pues si pasamos entonces a leer la moción presentada por el Partido Popular. Bueno, dice así. El vigente régimen jurídico de la vivienda unifamiliar en suelo rústico fue establecido por la Ley de Cantabria 3/2012 de 21 de junio, por la que se modifica la Ley de Cantabria 2/2001 de 25 de junio de ordenación territorial y régimen urbanístico del suelo de Cantabria. Y desde entonces se ha puesto de manifiesto que esta reforma legal supuso una importante dinamización del mundo rural de Cantabria, contribuyó a fijar la población en nuestros pueblos y permitió su crecimiento natural en consonancia con el modo en que tradicionalmente se venía asentando la población rural en el territorio. Después de más de 4 años de aplicación de dicha reforma, esta se ha revelado como tremendamente exitosa y ha dado respuesta efectiva y real a una reivindicación que desde hace varios años se venía llevando a cabo desde la práctica totalidad de los ayuntamientos de Cantabria. Buena prueba de ello son los centenares de viviendas unifamiliares que se han autorizado y que han supuesto el elemento de mayor dinamismo en el urbanismo de nuestros pueblos en los últimos años, lo que se ha conseguido además en el marco de una práctica ausencia de litigiosidad, a tratarse de un régimen jurídico sencillo, claro y perfectamente reglado, que ha sido sumamente respetuoso con los valores naturales y paisajísticos de nuestro territorio. Por todas estas razones expresamos nuestra radical oposición a que en el anteproyecto de reforma de la Ley del Suelo de Cantabria, que actualmente se encuentra en tramitación, se modifique el régimen jurídico establecido en la mencionada Ley de Cantabria 3/2012 de 21 de junio. En particular, nos oponemos a la supresión de la disposición transitoria novena de la vigente Ley del Suelo de Cantabria, relativa a las construcciones en suelo no urbanizable o rústico, que hasta el momento de la aprobación de los planes especiales sobre el suelo rústico que se puedan aprobar en el futuro, recoge un régimen jurídico que ha sido sumamente positivo para el desarrollo de nuestros pueblos, además de haberse aprobado con el consenso prácticamente unánime de los ayuntamientos cántabros y con un amplio respaldo del Parlamento de Cantabria.
Por todo ello, la propuesta de resolución que se presenta es solicitar al Gobierno de Cantabria que el anteproyecto de ley de ordenación del territorio y urbanismo, actualmente en elaboración, mantenga el régimen jurídico de la vivienda unifamiliar en suelo rústico, que fue establecido por la Ley de Cantabria 3/2012 de 21 de junio, por la que se modifica la Ley 2/2001 del 25 de junio de ordenación territorial y régimen urbanístico de suelo, y en particular que se mantenga en sus mismos términos lo establecido en la vigente disposición transitoria 9ª de la Ley del Suelo, en la que se regulan las construcciones en suelo no urbanizable o rústico, para que de este modo se puedan seguir construyendo viviendas unifamiliares en el suelo rústico en los términos actualmente vigentes. Gracias, Julio. Gracias. Ahora sí, iniciamos el debate. Felipe. Bueno, estas dos mociones, que es verdad que tienen un fondo común, a mí, sin embargo, me ocasionan sentimientos diferentes. La moción presentada por el Partido Popular me parece, bueno, es su idea y no tengo nada que decir. La del Partido Regionalista me ocasiona cierta tristeza, no puedo evitarlo. ¿Por qué? Bueno, pues ya hace tiempo que venimos gobernando en otra época anterior y ahora, pero yo veo una diferencia muy grande entre estas dos épocas. En el 2003 el Partido Socialista tenía una idea de Cantabria, de cómo debería gobernarse Cantabria, y se encontraba pues legislatura tras legislatura que el pacto PP-PRC pues hacía imposible llevar a la práctica esta idea de Cantabria que entonces se tenía, que yo creo que todavía se tiene. Bien, esto ocasionó debates serios dentro de nuestro partido y bueno, al final se decidió hacer una oferta generosa, yo creo que no ha habido oferta más generosa ni la habrá, que la que hizo el Partido Socialista al Partido Regionalista al ofrecerle, cuando los resultados electorales pues lo habían dejado en segundo lugar al Partido Socialista, ofrecerle la presidencia del Gobierno. Bien, entonces Lola Gorostiaga, dentro de nuestro partido, nos planteó la tesitura de o seguimos exigiendo ser nosotros los que tengamos la presidencia del Gobierno porque tenemos más diputados y vamos a seguir así, como hemos venido hasta ahora, o damos un golpe de timón, damos un cambio y conseguimos que nuestra región salga del estado en que nosotros creíamos que estaba entonces y que no era muy bueno. Bien, sabía, y porque muchos compañeros se lo hicieron ver, que entonces había un Revilla que era emergente, que estaba creciendo electoralmente y que eso suponía un riesgo muy grande de que perdiéramos el segundo lugar. A pesar de eso, para que en Cantabria pudiéramos desarrollar nuestros proyectos, apechugamos con ese peligro y llevamos adelante nuestra oferta. Efectivamente, en 2007 ganó Revilla, se dio la vuelta a la tortilla, nosotros quedamos en tercer lugar y volvimos a gobernar en un gobierno de coalición. Bien, en todo este periodo, tanto el Partido Socialista en segundo lugar como en tercer lugar, en todo este tiempo el gobierno regional actuó como una piña, no quiero recordar aquí importantes logros del gobierno, tanto de un partido como de otro, pero fue una época de progreso importante para Cantabria. Ahora, pues yo no lo veo igual. Ahora, cada 2 por 3 vemos críticas de unos consejeros a otros, filtraciones a la prensa de discrepancias, reuniones de alcaldes para hacer frentes comunes, presentación de mociones sin contar con el socio de gobierno, incluso no sé si ni diciéndoselo, y a mí esto pues me preocupa mucho. Me preocupa mucho porque las discrepancias yo creo que ya se han convertido en divergencias y estas divergencias tengo miedo de que se conviertan en desavenencias. Bien, nosotros en Polanco no vamos a hacer un casus belli sobre este tema dentro del equipo de gobierno. Para nosotros lo que rige es el acuerdo que firmamos en junio de 2015,
que hasta ahora se está cumpliendo con lealtad. Estamos seguros de que va a seguir siendo así, pero creemos que va a seguir siendo así, por mucho que nos preocupe el melón que se está abriendo hoy aquí y en otros puntos de Cantabria. Por ceñirme ya a las mociones, decir que en realidad, pues de los 5 puntos que tiene la moción regionalista, bueno, pues todos salvo el 3, yo he asistido a debates debates internos de nuestro partido, y no he visto en la Dirección General de Urbanismo ni en los alcaldes, antes al revés, en algunos, ningún obstáculo sobre el contenido de estos puntos. Al revés, se ha estado abierto a incluir todas estas cosas. Incluso nuestros alcaldes de pequeños municipios pedían, y así se les concedió, que se hiciera cierta diferenciación, en que se estimara un especial tratamiento a estos pequeños municipios, y no se ve ningún obstáculo. Lo único, pues esto yo creo que el sistema habría sido reunirse los socios de gobierno, haber llegado a un acuerdo, haber llegado a una postura común y haber planteado estas modificaciones que hoy se piden aquí vía moción en los ayuntamientos por parte del PRC. Respecto al número 2, de reducir los procedimientos y trámites urbanísticos y todo eso, incluso se contempla que toda esta tramitación pueda ser realizado con el asenso de los municipios por la Dirección General de Urbanismo. Después, lo otro, lo de la Lotrusca, pues tampoco veo ningún obstáculo. Y todo lo demás, bueno, pues lo de las mejoras en la calificación energética es lo único que no entiendo bien, y lo otro está reconocido en una ley, la que cita ahí, /3/2016, y no veo ningún obstáculo. Bien. El caballo de batalla, como muy bien decía Julio, es el punto 3, que es lo que une a las dos mociones. Curiosamente, en la ley 3/2012, que fue aprobada por el Partido Popular, apoyada por el Partido Regionalista, se habla de esa ley, dispone lo que hoy se pone en dudas aquí: los planes especiales de suelo no urbanizable, y también se habla de la disposición transitoria, que, como su propio nombre indica, transitoria, no puede convertirse en una disposición permanente. Se habla después aquí de asentamiento, de necesidades de asentamiento de la población rural, de desarrollo económico. Vamos a ver. Lo que realmente fija la población en un territorio son las expectativas económicas de empleo y de desarrollo de sus habitantes. Y por mucho que se construyan viviendas, si no se avanza en el desarrollo rural, y yo no veo que esta ley suponga ningún avance en el desarrollo rural, la población seguirá disminuyendo en las zonas rurales, como ha venido sucediendo desde que se aprobó en el 2012. Esto no ha supuesto un freno al éxodo rural en nuestras zonas de Cantabria. Para nada. Bien, después hay otra serie de cosas que me parece que esto se debería haber llegado, o se debería poder llegar a un consenso que incluso trascienda de los socios de gobierno, un consenso de los grupos políticos, porque se dicen algunas cosas que yo creo que no corresponden con la realidad. Yo no sé por qué se establece que los planes especiales tienen que ser un freno al desarrollo de la construcción en suelo rústico. Lo que sí suponen es una regulación, eso sí, pero no un freno.
Los planes especiales lo que hacen es orientar un poco en qué zonas, en qué sitios se puede avanzar la construcción, incluso, como puede ser el caso de Herrerías, que ya tiene aprobado un plan especial, incluso pues se puede reducir la parcela obligatoria. Bien, ahí se cita en la moción del Partido Popular algunas cosas, como que ha habido centenares de viviendas que se han hecho en cielo. Bueno, mi partido me ha mandado unos datos que voy a plantear aquí. Han sido en estos 4 años 342 informes los que se han emitido por la CROTU durante la vigencia de esta ley en estos últimos 4 años. Lo que no significa que se hayan hecho todas estas construcciones, se han instruido estos expedientes. En algunos municipios no se ha solicitado ninguna y en otros muy pocos. También hay que decir que algunas de estas viviendas, como esto he dicho antes, no supone que se traduzca en desarrollo rural, en empleo y en prosperidad para las zonas rurales, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces lo que va a estas viviendas es la segunda vivienda. Incluso hay algunas de estas viviendas que se han edificado destinadas al mercado, vendiéndose a terceros. Luego, hay casos para todos, no se puede, para todos los gustos, no se puede coger una parte del cabrito y dejar la otra sin tocar. Entonces hay que coger el cabrito entero. Los planes especiales, que ya digo, vienen en la ley aprobada por el Partido Popular y por el Partido Regionalista, lo que hacen es organizar un poco y evitar lo que se viene haciendo ahora, la política del huevo frito. Un núcleo urbano y alrededor hacer, sin saber pues, qué características tiene, si tiene valores paisajísticos, si no los tiene, si están alejados de servicios, si se puede dar servicios, cómo van a resultar de sostenibles esos servicios. Y yo creo que en un trabajo conjunto entre los ayuntamientos y la Dirección General de Urbanismo, sin que suponga ninguna carga económica ni administrativa a los ayuntamientos, me parece que lo más razonable es ir a los planes especiales que desarrollen las construcciones en suelo rústico y que acaben con esa transitoriedad que dice la ley en su última modificación. Sí. Vale, gracias. Julio. Bueno, pues yo, por supuesto, no me voy a centrar a hacer ninguna valoración política. Los resultados electorales son los que han sido. El Partido Popular y este grupo municipal, por supuesto, va a ser respetuoso con ese acuerdo que se llegó en el año 2015 de los dos partidos que perdieron las elecciones y, por lo tanto, el análisis que cada uno puede hacer que le haga. Y aquí lo que no se está buscando es ningún tipo de inestabilidad, sino yo creo que todo lo contrario. En primer lugar, decir que, al fin y al cabo, esto es una ley cuyo marco, cuyo escenario político donde se tiene que tramitar es el Parlamento de Cantabria, como rango de ley, y en el cual parece que nos pasan las pelotas a los ayuntamientos, ¿no? Yo lo que sí quiero decir es que, en primer lugar, nuestra moción lo único que hace es centrarse en una disposición transitoria, que es la 9ª, y que ha funcionado. El señor Tapia comentaba antes que ha habido 342 informes, que de ellos igual no se han construido todas las viviendas unifamiliares en suelo rústico posibles, pero antes eran 0 las que no se habían construido. Lo que, por tanto, una ley que sale vía parlamentaria con el apoyo de los dos grupos políticos, PP y PRC, y el voto en contra del PSOE, yo creo que ha tenido sus frutos. Y lo que queremos hacer mediante esta moción es reforzar y que se siga manteniendo esa disposición transitoria en lo que es lo más amplio posible, porque sí que se ha avanzado bastante en construcción de vivienda en suelo rústico. Con respecto a las alegaciones que presenta el PRC, yo creo que, vuelvo a reiterar, son temas que se debían hablar o intentar negociar en un espectro más amplio como puede ser el Parlamento de Cantabria. Y me vais a perdonar,
Yo creo que determinadas leyes, y una de ellas es esta, como ha habido algunas más, como fue la vivienda de protección oficial, que quiero recordar, porque fui yo ponente de la legislatura pasada de esa ley, tuvo el consenso de los 3 grupos parlamentarios, el Partido Socialista con Paco Fernández Mallanes, el Partido Regionalista a través de Mazón y el Partido Popular, que me tocó a mí llevar esa ley. Y yo creo que son leyes suficientemente importantes y de bastante peso específico, pues para que intenten a veces trasladarnos responsabilidades que en definitiva al final donde se van a dilucir y donde se van, por así decirlo, a ordenar como un puzzle, si se admiten o no se admiten las PNLs, las distintas obligaciones, es en otro marco, en otro escenario legislativo. Por lo tanto, nuestra moción lo único que intentamos es reforzar esa disposición transitoria novena. Pensamos que es un elemento y un argumento para seguir conservándola en la Lotrusca, que, como bien se ha dicho aquí, finaliza el próximo 15 de diciembre el periodo de presentación de alegaciones y que, por lo tanto, es el fondo de la moción presentada a través de mi partido. Gracias, Julio. Bueno, voy a pasar primero a contestar a Felipe, al portavoz socialista. En primer lugar, a su primera parte de la intervención en cuanto a la valoración política y a la tristeza que le provoca la moción del PRC. Voy a ser muy somera porque el tema de debate aquí no es el fruto o las consecuencias de los pactos PRC-PSOE. Oferta generosa en la legislatura, el primer pacto del bipartito PRC-PSOE, bueno, más generosa que esta legislatura. Bueno, depende quién lo mire, puede ser, porque claro, en esta legislatura 12 diputados del PRC, 5 del Partido Socialista, yo creo que generosa también es esta oferta y se ha correspondido con la generosidad en su día, que no la negamos, del Partido Socialista en aquella época. Pero no es culpa de Miguel Ángel Revilla ni del PRC que el PSOE haya pasado de segunda fuerza política en Cantabria a tercera, y porque entonces también sería culpa del Partido Regionalista que en el resto de España el PSOE haya caído de segunda a tercera fuerza política, con lo cual no voy a hacer más comentarios, pero pasando a lo que sí que nos interesa, que son las mociones que se han presentado acerca de la ley del suelo, la valoración que tenemos de lo que se dice respecto a las alegaciones por parte del Partido Socialista. Pues bueno, yo creo que tanto las 5 alegaciones, los 5 puntos de la alegación que se propone por parte del Partido Regionalista, creo que tienen su coherencia. Hablar de que sí, que hay una disposición transitoria novena y que es transitoria, como su propio nombre indica, y que hay unos planes especiales. Hombre, la operatividad de esos planes especiales, no se nos puede decir en este anteproyecto que los planes especiales es la herramienta adecuada para el desarrollo de este tipo de construcciones, y no solo viviendas unifamiliares, porque también hay negocios unidos a esas viviendas unifamiliares, tanto estabulaciones, turismo rural, etcétera, que se pueden construir en suelo rústico o no urbanizable. No vamos a ir solo a viviendas unifamiliares. No ha habido ninguna aberración urbanística, y la práctica de estos últimos años es el mejor ejemplo y la mejor prueba de que está funcionando bien, y lo que funciona bien, al menos es la postura del Partido Regionalista a nivel de toda Cantabria, no solo de Polanco. Lo que funciona bien no hay por qué cambiarlo, apruebe quien lo haya aprobado. Y sí que es cierto que esta ley se aprobó a una iniciativa del Partido Popular en el Gobierno de Cantabria, apoyada por el Partido Regionalista. Sí que es cierto que nosotros la apoyamos, pero si funciona bien no hay por qué cambiarlo. Hay que tener en cuenta que igual quizás Polanco no sea el ejemplo de municipio pequeño más adecuado, porque hemos crecido mucho, pero hay muchísimos municipios, más del 50% de los municipios de Cantabria, que gracias a esta disposición transitoria, pues hay muchos vecinos que no abandonan su municipio porque tienen sus fincas que han heredado o que su padre les deja construir, y que si no fuese gracias a esta disposición adicional y a esta autorización de construcción, pues se irían. Vamos a hablar de pueblos muy pequeñitos, ¿no? que en vez de construir una vivienda unifamiliar en Udías, pues se irían a comprar un piso a Cabezón de la Sal,
Entonces, esto supondría un abandono por parte de los propios vecinos de estos pueblos, de pequeños municipios, y digo que quizá Polanco no sea el más adecuado, aunque sí que hay bastantes viviendas unifamiliares que tanto en la anterior legislatura como en esta se están autorizando en base a esta disposición adicional transitoria, sin que se haya cometido ningún tipo de abuso ni de aberración urbanística, repito. Pero es que además moviliza la economía dentro del municipio. Es lógico que para construir una vivienda unifamiliar o un pequeño negocio dentro de un suelo rústico unido a una vivienda unifamiliar, no vamos a ir a una gran constructora, sino que vamos a contratar a quién, al constructor del pueblo, a los proveedores del pueblo, y al final se dinamiza la economía. No vamos a hablar de que solo vayamos a legislar para los medianos, a los municipios de media población o gran población. De todas maneras, la moción presentada por el Partido Regionalista va más allá, aunque yo creo que está en consonancia con la del Partido Popular, va más allá. Va más allá porque no solo se refiere a la disposición adicional transitoria novena, sino que habla del derecho de realojo y retorno, y habla de más cosas. Hablaba del plan de herrerías. 3 meses no son un plan especial, como habla el anteproyecto de ley. El plan de herrerías lleva años, y si no, que le pregunten al alcalde de herrerías, años para poderse aprobar un plan especial. Con lo cual, en cuanto a las alegaciones del Partido Socialista, y por último, 342 informes de la Croto y que todos no se han desarrollado, pues mejor dato objetivo para demostrar que no se ha abusado de esta ley ni de esta disposición adicional, mejor que eso, nada. O sea, los informes de la Croto en relación a estas construcciones, mejor que eso, nada. Con lo cual no entendemos por qué algo que funciona, algo que no está suponiendo ningún tipo de abuso ni de aberración urbanística, se debe movilizar. Luego, en cuanto a las alegaciones por parte del portavoz del Grupo Popular, pues, hombre, Julio, el decir que se nos traslada, que se está llevando algo que quizá el Parlamento de Cantabria tenga que hacer, la moción del Partido Popular es eso, trasladar a los ayuntamientos algo que tiene que hacer los grupos parlamentarios, porque instar al Gobierno de Cantabria se va a instar el próximo lunes en el Parlamento de Cantabria a través de una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, que va a instar al Gobierno a que no modifique la ley. No es el ayuntamiento el que tiene que instar al Gobierno, es el Parlamento de Cantabria. Sin embargo, sí que es competencia de los ayuntamientos realizar alegaciones a este anteproyecto de ley, y es nuestra competencia municipal realizar alegaciones en defensa de nuestros vecinos, y es lo que pide la moción del Partido Regionalista, que es amplia tanto para municipios como Polanco como para otros, que tampoco descartamos el que en un futuro no corto, pero sí a medio plazo, en Polanco se puedan dar situaciones, porque el planeamiento, el Plan General de Ordenación Urbana recoge unidades de actuación y distintos sistemas de gestión de esas unidades de actuación, y en un futuro, no a corto plazo, pero sí a medio plazo o largo plazo, nos podemos encontrar con situaciones de realojo y retorno, con lo cual no está de más el realizar esas alegaciones. Por lo tanto, la moción del Partido Regionalista entra dentro de las competencias municipales. La moción del Partido Popular, que en el fondo la compartimos, sí que excede de la competencia municipal, porque ya el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una proposición no de ley que se va a debatir el próximo lunes en el Parlamento de Cantabria, con lo cual ese argumento pues tampoco le entendemos muy bien, aunque yo creo que en el fondo las dos mociones persiguen lo mismo, un poco más amplia del Partido Regionalista, pero la discordia y lo que ha levantado la polémica en todos los ayuntamientos, sobre todo en los pequeños ayuntamientos, los pueblos, es la disposición transitoria novena. En definitiva, entendemos que la moción del PRC debiera ser apoyada, pero bueno, esperamos a las posiciones de los distintos portavoces. Gracias. Segundo turno, Felipe. Bien. Hombre, yo... hay una cosa que se me ha pasado comentar y voy a aprovechar el segundo turno para comentarlo. Bien, en la legislatura pasada, cuando nosotros planteábamos alguna moción en torno a algo que se estaba debatiendo, se iba a debatir
en el Parlamento se nos decía que, bueno, que eso, que a nosotros no podíamos hacer nada y que no se veía el sentido de esta moción. Yo considero, bueno, y me alegro de que el Partido Popular haya cambiado de opinión y, aunque es algo de que aquí no vamos a resolver, pues presenté una moción porque es algo que interesa a los ciudadanos o que puede interesar a los ciudadanos de este municipio y de otros. Luego, me parece muy bien que se presente este tipo de mociones, igual que me parecía muy bien, y lo hacía yo cuando estaba en la oposición, y posiblemente lo vuelva a hacer estando en el Gobierno. Hay una cosa que aquí se olvida un poco, y es que una de las virtudes que tiene los planes especiales, que por cierto, los planes especiales, como decía un amigo mío, no son óbice, cortapisa ni vaya a dar para todo lo que has expuesto, Rosa. No son ningún impedimento. El plan especial no impide hacer todo lo que tú has dicho. Hombre, tiene una ventaja que primero, la Dirección General de Urbanismo va a agilizar los planes especiales de tal manera que los va a realizar, de tal manera que le van a salir gratis a los municipios, y además, una vez aprobado el plan general, ya no resolverá la CROTU, resolveremos los propios municipios, lo cual es una ventaja. Respecto a otra cosa, a ver, las razones del abandono rural es la falta de horizontes dentro del mundo rural. Y por mucho que se haya venido durante estos 4 años y que haya funcionado tan bien todo esto, no veo por qué un plan especial tiene que impedir este buen funcionamiento. De todas maneras, insisto que las razones del abandono rural, y la prueba está que con esta disposición transitoria los municipios han seguido perdiendo población, lo que es determinante es el proporcionar horizontes de vida a las zonas rurales. Que esto pueda ser una ayuda a eso, no lo niego. No lo niega en absoluto nadie, no lo puede negar. A ver, tú tienes un negocio que puedes poner, una explotación agrícola, ganadera, y si además puedes hacerte tu casa, pues claro que sí, claro que se abunda y que es mejor tener que irse y tener que trasladarte todos los días. Pero no es determinante. No es determinante. En hacer esta disposición transitoria permanente no va a ser determinante, ni ha sido, ni va a ser determinante para el arraigo de la población en el mundo rural. Y ya para terminar, yo no niego la generosidad de nadie, ni mucho menos. Esta situación yo no culpo a nadie, no es culpa. Hombre, veríamos a ver lo que nos habría dicho el PRC si nosotros pedíamos que en correspondencia nos tocara la presidencia del Gobierno. Pero bueno, ni se nos pasó por la cabeza. Pero yo creo que hay generosidades y generosidades, ¿eh? Hay generosidades y generosidades. O sea, teniendo 13 diputados frente a 8, ofrecer la presidencia del Gobierno de forma desinteresada para conseguir que Cantabria despegue, eso, insisto, solo lo ha hecho el Partido Socialista anteriormente y no creo que lo vuelva a hacer nadie. Gracias. ¿Julio? No tengo nada más que añadir. Bueno, yo ya finalmente, como portavoz, no voy a decir más. Yo creo que los grupos tenemos todos ya las posiciones bien claras. Simplemente, como ya actuando como en turno de cierre como alcaldesa, decir que el mantenimiento de esta moción, entiendo que para los intereses de los vecinos de Polanco, yo creo que es el sentir, porque además ha habido muchas consultas a raíz de salir en prensa esta posible modificación de la ley
Así que ha habido consultas que se ha llamado a la alcaldía o bien personalmente se me ha hecho. Hay preocupación por parte de los vecinos. Yo entiendo que velando por el interés de los vecinos de Polanco debemos mantener esa postura, con independencia de los criterios del resto de los grupos, ya no digo a nivel regional, sino a nivel de Polanco. De hecho, en los últimos 2 meses, las autorizaciones ahí están, las peticiones de licencia de obra en suelo rústico, ahí están, se han dado unas cuantas. ¿El plan especial lo impide? No sé. Efectivamente lo impide, porque por mucho que desde la Dirección General de Urbanismo, la práctica tanto de la CROTU como de la propia Dirección General de Urbanismo, sabemos que en la CROTU un plan especial en 3 meses no se tramita y, sin embargo, una autorización en suelo rústico en 2 meses se tramita. Con lo cual, si alguien quiere fijar su residencia con un negocio, por ejemplo, adjunto a la misma, pues va a tardar años, como pasa en herrerías, que lleva años, no quiero decir una cifra exacta, pero al menos 5 años para aprobar un plan especial. Por mucho que se quiera acelerar el trabajo de la CROTU, todos sabemos y tenemos experiencia con el Plan General de Ordenación Urbana, 8 años en Polanco cuando ya estaba prácticamente hecho. Y todos los años nos decían que se iba a aprobar y no dependió del ayuntamiento, dependió de la CROTU y de muchas de las modificaciones que ha habido. En cualquier caso, vuelvo a insistir, lo que decía Julio, se nos está trasladando a los ayuntamientos, se nos está trasladando el instar al Gobierno de Cantabria. Los ayuntamientos, que podemos hacer hasta el día 15 de diciembre, que es el periodo de alegaciones, alegar lo que entendemos que desde el punto de vista de cada ayuntamiento y del interés de nuestros vecinos podemos hacer. Sí que es cierto que hay problemáticas de otros ayuntamientos más grandes, medianos grandes, como es el Realojo y el Retorno, pero lo más importante de todo es que en el Gobierno de Cantabria, y aquí una matización, Julio, para ti puede ser que haya perdido las elecciones el PRC y el PSOE, desde luego el gran perdedor de las elecciones de 2015 es el Partido Popular, que bajó 7 diputados. Entonces, de una mayoría absoluta a bajar 7 diputados, yo creo que eso es una pérdida. La mayoría de, lo mismo que pasa en Polanco, de los vecinos de Cantabria como de los de Polanco, sumando los votos del resto, querían un cambio y aquí está el cambio. Eso es lo que hay que valorar. Pero desde luego, ahora mismo el Gobierno de Cantabria está en minoría. Una ley de la importancia que tiene la ley del suelo tiene que tener el apoyo o el consenso, o al menos no tener votos en contra. Yo creo que desde la Consejería se tenía que haber hecho un esfuerzo, al menos por lo menos con el socio de gobierno, ¿no?, el estar de acuerdo en ello, y luego el pactar. Una de las cosas que incorpora la moción del Partido Regionalista es mantener las cosas buenas de una ley que se acaba de aprobar con la abstención de los grupos que sustentan al Gobierno, que es la ley del suelo, la modificación de la ley del suelo, aprobada por el Partido Popular, Podemos y Ciudadanos, y la postura del Partido Regionalista es aprovechar las cosas buenas de esa ley y mejorar aquellas que indicamos que nos parecían que eran mejorables, cosa que esta ley no hace. En cualquier caso, pasaremos a la votación por separado de las 2 mociones. En primer lugar, y por orden de registro, la moción del Partido Regionalista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Bien. Y en segundo lugar, la moción del Partido Popular. ¿Votos a favor y votos en contra? Pues bien, pasamos al siguiente punto del orden del día, que son los ruegos y preguntas. Si hay algún tipo de ruego o pregunta por alguno de los portavoces de los grupos, Julio, ¿no? Pues sin más, queda finalizada la sesión y se levanta la misma. Gracias.